Bien, vamos a empezar, como se había indicado en las anteriores sesiones, lo que refiere a la participación de los consultores, traten de hacerlo con la cámara encendida. Ya los consultores de la alianza, ese es el tipo de formato de esta sesión. Los otros participantes lo pueden hacer como lo han hecho en la sesión anterior, ¿no? Al momento que les ha tocado participar o han querido dar su opinión técnica, lo han hecho con la cámara encendida. Bien, voy a empezar en ese sentido ya con esta sesión. Bien, avancemos. Vamos a ir definiendo cada tipo de actividad. Lo que se usa con definir cada tipo de actividad es tener un marco inicial. ¿Para qué es importante tener un marco inicial? Ya que dentro de este marco inicial nosotros vamos a buscar, ya sea implementar modelos BIM, metodología y marco el BICI, o mejorar si es que ya el proceso cuenta con este tipo de metodología. Entonces, para nosotros tener ese punto de partida, tenemos que conocer el marco inicial. En base a ese marco inicial, vamos a hacer un diagnóstico, que es parte de otra próxima sesión. Y posterior al diagnóstico, vamos a hacer una propuesta de valor. Entonces, por eso que definir el marco inicial es un punto de partida para nosotros entender un alcance completo, el tipo de proyecto, tipo de proceso, equipos y más. ¿Ya? Entonces, entendiendo ese tipo de caso, voy a empezar con el primer proceso. O antes comentaría lo que hemos avanzado en la sesión anterior. En base a la opinión técnica de los asistentes, que la mayoría están aquí los mismos de la semana pasada, se ha definido un grupo de etapas. Estas etapas tienen un alcance. El alcance que tienen estas etapas está enfocado en la gestión de la información del proyecto. No es una información externa a la información que se gestiona en el expediente técnico como la información de campo. Quiere decir, por ejemplo, que temas de calidad, producción, planificación, que no están relacionados directamente o tal vez indirectamente incluso con el tema de información del proyecto o con información de campo, no es el alcance, no es parte del alcance eso para poder empezar. El otro es indicar el tipo de estructura que tenemos. El tipo de estructura que tenemos en la parte superior es vamos a diagramar este mapa de procesos en base a las consultas que directamente voy a hacer en este momento tanto al ingeniero Daniel, me apoyaré también del ingeniero Joaquín, son temas que eh, tengo certeza de algunos respecto a los procesos, otros ya los consultores presentes nos van a asistir, en sí todos. Eso es parte de la etapa, consultar sobre los procesos y en la misma participación, repito, voy a preguntar sobre los procesos de cada etapa y en la misma participación que puedan identificar cuáles son los problemas comunes o algunos tipos de restricciones que han encontrado. Pueden aprovechar la primera interacción que les consulte o una siguiente. No vamos a tratar de agilizar este tipo de sesión, tratando siempre de tener la información completa. Bien, empecemos, en todo caso, con las consultas. Voy a presentar el primer alcance, que es revisión y verificación del expediente técnico. Dentro de este tipo de caso o este tipo de alcance de proyecto, nosotros entendemos que es un proyecto privado. Entendemos que antes del inicio de la ejecución se va a tener un grupo de subetapas. Y dentro de la primera subetapa con el cual nosotros vamos a contar, se tiene una subetapa de revisión, verificación del expediente técnico. Esta subetapa es una primera entrada de la información de la etapa de expediente técnico, en el cual la información dentro de este tipo de caso es una información del mismo expediente técnico, es una información en este caso del modelo y todo lo que este tipo de proyectos tiene. Entonces, eso es el primer proceso. Entonces, la consulta es que el equipo técnico del proyecto piloto nos puede explicar cómo plantean o piensan realizar esta etapa, entendiendo que la descripción debe ser qué tipo de participante va a hacer esta actividad, el equipo BIM, el residente, y luego, para avanzar con este mismo tipo de análisis,
nos tienen que comentar si han identificado en este tipo de actividades algún tipo de limitación o restricción que tienen, en base a los ejemplos también que he comentado. Entonces empezaríamos con el ingeniero Daniel. A ver, ingeniero Daniel, podría comentarnos, no sé si está claro también lo que se requiere. Sí, ingeniero, disculpe que no me voy a conectar con la cámara. Ok. Comenzando, bueno, con el desarrollo del Miro, Ujú. nosotros hemos identificado en este caso, comenzando con el tema de los participantes y también las etapas, ¿no? Que habíamos actualizado en la sesión anterior. Entonces, en el tema de lo que es revisión y verificación del expediente técnico, comenzamos hablando acerca de los objetivos, que está en la parte inferior. ¿No? ¿Cuáles son los resultados en este caso o entregables esperados en este proceso? Comenzamos con el tema de lo que es el informe de revisión del expediente técnico, hablando acerca de lo que es el proceso de revisión. Luego hacemos un diagnóstico de la revisión, en este caso, de la totalidad de lo que es el expediente técnico y hacemos prácticamente lo que es un listado de incidencias, ¿no? Para ver cómo es que nosotros recibimos el expediente técnico, cuáles son en este caso las causas probables de mayor incidencia, dándolas por criticidad, y ver cómo es que lo podemos llevar a cabo en este caso en campo, ¿no? Ahora, con respecto, disculpe, ingeniero, una consulta. Sí. ¿Le explicamos parte por parte o sigo continuando con los demás objetivos? Eh, claro, a ver, vamos, te voy a hacer dos consultas. Vamos con la primera. Lo primero que Claro. quiero comprender es cómo ustedes van a hacer esta primera subetapa, que es la revisión, verificación, tomando en cuenta quién hace qué actividad, ¿no? Y describir brevemente cada actividad que se va a hacer en esta etapa o subetapa de revisión y verificación del expediente técnico. Eso es lo primero que quiero comprender. Bueno, en cada una de las etapas de revisión que nosotros estamos teniendo es pues recibir lo que es el tema del expediente técnico antes de, ¿no? Del tema de lo que es ejecución. Para realizar nuestro diagnóstico, en este caso es necesario organizarnos un grupo, ¿no? De, ya sea especialistas, en este caso sectorizar cada una de las especialidades y luego en base a eso hacer una revisión, en este caso al implementar la metodología BIM vamos a aplicar el tema de lo que es un modelado para hacer una revisión en un modelo federado, pero además de eso tenemos que hacer una revisión tanto de las especificaciones técnicas, los metrados, hacer, bueno, una compatibilidad, ¿no? Que haya una compatibilidad entre cada una de de las partidas, especificaciones técnicas, metrados y pues posteriormente ver el tema de lo que es si es que se ha realizado bien el tema de un análisis de precios unitarios, ¿no? Ok. A ver, por el momento identifico dos actividades. Uno que podríamos, por el tipo de caso, considerar como una revisión o incluso llamar diagnóstico y revisión del modelo. Ahora, lo otro es la información del expediente. Ahora, me gustaría entender cómo van a recibir la información del expediente. Entiendo que dentro de este marco, y eso también es bueno comentarlo, porque sí me gustaría también tener alcance. Yo entiendo que es un proyecto que viene con un modelo BIM. Entonces, la información de metrados, planos y todo esto, toda esta información, entiendo que va a ser extraído del modelo y exportado. Sin embargo, eso no, tal vez le quita el riesgo al caso de que haya algún tipo de incompatibilidad. Entonces, para todos los presentes, incluyéndome, entender mejor cómo se haría ese tipo de revisión en este tipo de caso. Entonces, ahí nos podríamos centrar, por favor, ingeniero Daniel, para poder entender. Claro, disculpe, se refiere acerca de cómo vamos a hacer la solución con la metodología BIM, ¿verdad? A ver, sí, esto me gustaría aclararlo, ingeniero Daniel. Nosotros tenemos, o sea, dentro del caso práctico, es un caso que llega a la etapa de diseño con un modelo y con un marco BIM.
Si es necesario, nos podría tal vez explicar cómo se va a presentar o se está presentando la información del expediente técnico para este proyecto, no qué archivos contiene, porque la etapa que me interesa conocer o entender es cómo se va a hacer la revisión, porque dentro de la subetapa que hemos definido está revisión y verificación del expediente técnico, lo cual incluye el modelo y la información que se presenta. Entonces, ¿qué tipo de verificación, qué tipo de revisión? Ya entendí que hay un tema de costo unitario, hay un tema de, pues, de compatibilización, pero considero que el, lo relevante es entender cómo sería específicamente, no tanto, pero sí con ciertos detalles, cómo sería la revisión y verificación de este tipo de casos, ¿no? Que viene con el modelo. Pues no sé si me explico bien, pero eso es lo que se requiere entender para poder hacer la representación. Sí, bueno, dentro de la revisión, en este caso, un mapa de procesos de incidencias BIM, ¿no? En este caso, nosotros recibimos el tema de los modelos independientes por cada especialidad y hacemos prácticamente un modelo federado, ¿no? En este caso, nosotros lo pasamos a un visualizador que es Navisworks. En Navisworks, nosotros vamos a tener, digamos que la herramienta BIM para encontrar el tema de las interferencias que hay, ¿no? Se aplica lo que se llama el Classic Detective, que es para nosotros, en este caso, encontrar choques o en este caso interferencias multidisciplinarias, ¿no? A veces pueden chocar de repente tuberías con estructuras, tuberías entre las mismas tuberías de distintas especialidades, ¿no? Pero esa es uno de los procedimientos porque después se debería hacer una revisión exhaustiva en este caso con cada uno de los especialistas para ver si es que el trazo que se ha hecho en el modelado pues cumple un procedimiento constructivo adecuado, ¿no? Ya. Bien, entiendo. A ver, claro, los detalles de cada tipo de proceso van a ser importantes en la parte del diagnóstico. Lo que me interesa es identificar las actividades. Por lo pronto, yo identifico dos tipos de actividades. Uno es la revisión del modelo a nivel de compatibilización, entendiendo el tema de interferencias, que se podrían haber obviado, entiendo, siempre una revisión de ese tipo es importante, ya listo, eso es la primera actividad. La otra actividad es el diagnóstico del modelo, ¿no? Si el modelo obedece algún tipo de estándar necesario para el tipo de proyecto. La empresa constructora, contratista, eso lo podríamos hablar posteriormente, pero para mi explicación, podríamos suponer que la empresa contratista tiene un proceso para poder en este caso, hacer un diagnóstico del modelo, ¿no? Si el modelo está listo para atender ciertas solicitudes de la parte de ejecución o hay que prepararlo. Entonces, uno es la parte de la compatibilización y el otro es el tema del diagnóstico de si el modelo tiene la capacidad de respuesta necesaria para el uso propio de la instancia en el cual se encuentra. Ya son dos tipos de actividades. Ahora, me parece que hay una duda importante aquí y bueno, igual pediré la opinión de los demás. Entiendo que eh, pues el ingeniero Daniel y entre otros también participantes han tenido una experiencia o tienen un alcance en este tipo de proyectos que vienen con modelos BIM, cómo se hace este proceso de revisión. En un proceso tradicional, ¿qué es lo que harían? Una superposición de planos, por ejemplo, ¿no? eh, una revisión entre lo que son los metrados y la documentación para ver si hay algún tipo de partida o algún alcance. Bueno, sobre todo el tema de información del modelo nos ayuda a resolver cierto tipo de problemas de niveles y entre otros que el tema tradicional ya traía en proceso, como menciono, tradicional. Ya, entonces, entiendo que estas son dos actividades y la otra actividad es revisión de la información, que podríamos indicar eh, qué es la revisión de qué, ¿no? ¿Qué es lo que estaríamos revisando externamente lo que es la información del modelo a nivel de, en este caso, de interferencia? ¿Qué otro En tipo de esas revisión? etapas sería hacer la revisión, en este caso, de los permisos, ¿no? Tanto de repente licencia de construcción, el tema de que revisión de la viabilidad del proyecto, ¿no? Si es que se cumple con el tema de características del servicio, si es que contamos con parámetros urbanísticos aprobados, ¿no?
para que se pueda, en este caso, dar pie a lo que es el tema de la ejecución. Ok, ya, eso entiendo que es un tema de permisos, licencias. ¿Cómo definiríamos ese tipo de actividad? Porque yo identifico dos. Uno, el que menciona, en el cual está englobado ese de permisos, licencias, entiendo, pues servicios básicos, ¿no? Por ahí, y entre otro tipo de gestiones para el inicio del proyecto de la obra. Habría que escoger un término. No sé si alguien tiene un término adecuado, lo puede copiar. Y lo otro es respecto ya a la información técnica, sin entrar todavía a la información de campo, sin entrar al levantamiento de información existente, porque esa es parte de la siguiente etapa. Víctor, Entonces, perdón. ajá, Víctor, disculpa para poder alinearme un poco porque estuve subiendo el ascensor y entrando al departamento, por lo que me perdí unos minutos. En estos post-it que estás colocando, estás tratando de definir el objetivo principal de este proceso, no, estoy tratando de entender las actividades que contempla la etapa de revisión-verificación, no de un nivel muy pero detallado de qué se hace en esa cada no es la actividad. siguiente. Sí, lo que pasa es que esa no es la siguiente pregunta porque en las preguntas que has dejado, si vas a la siguiente pregunta, si mal no me equivoco, está asociado a cómo se iba a desarrollar este proceso. Es por eso Ujú. que entiendo que no sé, o sea, en el objetivo principal, no sé si sea correcto estar hablando de cómo vamos a dividir esta actividad, porque lo que hemos redactado ahí es el objetivo principal de este proceso, del proceso de revisión del expediente técnico. Entonces, si no me equivoco, en la siguiente pregunta está la parte de cómo vamos a desarrollar este proceso. Esto, Si no, claro, no quisiera equivocarme. Claro, proceso de revisión, ya no sé, a ver, yo no recuerdo haber dejado esas. A ver, permíteme, por favor. Daniel, ¿esas fueron las respuestas que dejamos? sí, con ese, Estas columnas ya no los hemos modificado, ingeniero. Ok, esto. correcto. Ya, los escucharía en todo caso. Entiendo que tienen una duda. Todavía no comprendo si han modificado algún tipo de orden de las etapas. Me parece que sí. Con eso podemos empezar. Sí, a ver, estoy ingresando a la plataforma, si me regalas unos segundos nada más. Ingeniero, otra cosa para el proceso de revisión del expediente en este caso es revisar el análisis de precios unitarios para ver si es que ya sea materiales, equipos o equipamientos se cuentan con el mercado, pues, ¿no? Y que sea accesible para justamente la situación o el contexto del proyecto. Ya, Correcto. claro. Entonces, claro, ya. Entonces, tenemos como parte de la revisión de la información, pues, ya, pero esto a nivel de incompatibilidad, ¿cómo lo entenderíamos? O a nivel de revisión. ¿No? Una cosa, yo entiendo tal vez de que, o no sé si estoy entendiendo bien, el costo unitario que puede tener algún tipo de elemento, ya usted buscando como proveedor, respecto a lo que tienen en el expediente. Entiendo que a eso te refieres, o te refieres a un, tal vez, análisis de costo que se ha hecho que no es correcto. Claro, lo que sucede es de que, bueno, a veces, por más de que de repente el proyecto sea privado, a veces se deriva de repente, no son los mismos involucrados, ¿no? La parte de la que diseña con de repente la parte que ejecuta. Entonces, la parte que ejecuta sí o sí tiene que ser una revisión antes de, ¿no? Que es el proceso. Entonces, dentro del proceso siempre es necesario hacer una revisión, en este caso, del análisis de precios que se está tomando en cuenta para ver si es que los precios son de acuerdo al mercado o de repente los materiales, en este caso que se ha hecho el análisis de precios, están de acuerdo al mercado, ¿no? Porque a veces se hace una cotización, se hace otra cotización, pero uno a veces no revisa de repente que en el mercado actual o de repente en la localidad del proyecto no se encuentra, ¿no? Entonces eso va a generar un costo de repente, ya sea por flete
o de repente un aumento o reducción del mismo precio unitario por jalar de repente otro tipo de material o otro tipo de maquinaria, ¿no? Ok. Eh, bien, ahí podría hacer una aclaración. Igual, como comentando, me gustaría ir tratando de interactuar con los demás en el siguiente sentido, ¿ya? Para ir comentando y ganando tiempo, lo que les pediría a los demás, por ahí había leído algunos interrogantes, ¿no? Respecto a este tipo de proyecto. Entonces, lo que se está tratando de determinar es qué tipo de revisión. No, para esta primera instancia tal vez no es necesario llegar a mucho detalle, pero sí me gustaría entender. Entonces, ya con lo que nos ha comentado podemos ir avanzando. En un momento lo explico qué es lo que ya hemos definido, qué es lo que ya entiendo y con el cual vamos a ir avanzando. Pero acá me gustaría explicar algo importante que es el alcance de la información que solicito. Un tema importante es la gestión de costos. Entonces, la gestión de costos es parte de este alcance, sí o no. Les explico. Si nosotros vamos a buscar, ¿no? Armar un presupuesto de obra en base a las partidas del presupuesto del expediente técnico, para este presupuesto de obra lo vamos a hacer gestionando proveedores, recursos, el plan de obra y más. Entonces, ese tipo de análisis ya pertenecería a un tema de probablemente la gestión de costo del proyecto, un tema de planificación. El otro caso es ver si hay algún tipo de costo unitario previamente no considerado para algún tipo de actividad. Sin embargo, me parece que eso se va a hacer en otra etapa. Dentro de una de las opiniones técnicas que se hizo la sesión anterior, se decía que hay que revisar el expediente técnico porque según el plan de proceso constructivo, lo llamaron, se podrían considerar algunas partidas de excavaciones profundas, estivados o algún tipo de actividad proveniente del proceso constructivo que tal vez no sea en el costo. Entonces, ese tipo de incompatibilidad se va a identificar en esta etapa, en estas etapas posteriores. Por lo pronto, y ya con esto cierro para poder continuar, las actividades que habría que definir eh, en alguna siguiente sesión y que por el momento considero que estas son las actividades de la primera subetapa, son las siguientes. Lo voy a explicar y si hay algo que se tiene que agregar, me lo hacen saber, por favor, indicándome, ingeniero, también esta actividad se debe considerar. Primero tenemos revisión del modelo. ¿Cuál es el alcance de la revisión del modelo? Es ver si tiene algún tipo de incompatibilidad por error de modelamiento, por una mala revisión, una omisión. Podríamos incluso clasificar por tipo qué tipo de revisiones deberíamos hacer modelo, que sería materia pues, de una sesión o una etapa posterior. Diagnóstico del modelo. Viene a ser esta actividad de revisar si el modelo cumple algunos estándares que nosotros podríamos requerir para la gestión del modelo en la etapa de obra o los entregables. Luego tenemos la actividad de revisión de la información, que es parte de una actividad que justo ahí solicitaba, ¿no? La experiencia de alguien que nos pueda explicar un poco mejor, o dar mayor alcance, más que todo, sobre ese tipo de revisión. Pero es una revisión también que involucra verificar presupuesto, especificaciones técnicas, que esté, pues, en esta etapa. Bien, y luego tenemos un tipo de revisión. En este caso, este tipo de revisión habría que buscar los nombres, pero entiendo que según lo indicado es una revisión de licencia, permisos y de ese tipo. Entonces, esos son los cuatro tipos de actividades. Ahora, ¿quiénes hacen esta actividad? Ahora, identifiquemos previamente esto. Esta actividad de revisión del modelo, entiendo que lo va a hacer oficina técnica, ¿no? Entiendo que entendería que dentro de oficina técnica existe un equipo de modelamiento, un equipo BIM, ¿no? Podría entender eso, ¿ya? Luego tenemos uno que es el diagnóstico del modelo, que también lo haría oficina técnica. Ahora, el tema de la revisión de la información lo harían los especialistas, lo haría también el residente, eh,
Y también oficina técnica, ¿no? Entendiendo que hay un grupo de... No, que oficina técnica podríamos indicar solamente el equipo sin considerar lo que es la residencia, el equipo de especialistas. Entonces, la revisión, ya, a ver, con cuidado. Acá está, ¿no? Revisión, otorgamiento de una pro. Entiendo, pues, que eso estaría como parte de revisión de la información. Acá, por ejemplo, de inicio de obra podría poner revisión de la información de inicio de obra. El tema, pues, permisos y algunos documentos más, incluyendo tal vez lo que ahí indica o se está comentando. Ya, a ver, no sé, ingeniero Daniel, si de la explicación o del alcance de las actividades y la explicación que estoy identificando está bien, hay algún detalle, lo voy a ir ordenando en el proceso, pero me gustaría su comentario. Sí, justamente estaba leyendo el chat. Luis Manuel estaba comentando de que la revisión de compatibilidades deben hacerlo los especialistas, ¿no? Y uno de esos procesos lo estamos colocando con las sesiones SAIS. Ya, no te llegué a entender bien. Sí, sí entendí la primera parte, lo último no comprendí, Daniel. Sí, lo que sucede es de que parte del procedimiento de revisión de tanto de los modelos, ¿no? Para el tema de las incompatibilidades, lo vamos a generar con el tema también de las sesiones SAIS, que son sesiones multidisciplinarias, ¿no? Donde pues se les alcanza la información, en este caso a cada uno de los especialistas, y también la información de las incompatibilidades para que en la sesión, en este caso la reunión que se va a tener, pues se brinden soluciones, ¿no? Ok, ok, sí, sí entiendo. Ya, sí, no he revisado todavía el chat, pero sí entiendo ese tema, ¿no? Ya lo voy a actualizar aquí. Ya, por lo demás, entiendo que lo que voy a agregar o lo que estoy agregando es que tanto la actividad de revisión de la compatibilización se debe hacer entre oficina técnica y especialistas. Por lo pronto estoy considerando que en oficina técnica está el equipo BIM, teniendo que es un proyecto, el tener un modelo requiere pues un equipo BIM. Ya, entonces, estamos considerando revisión del modelo, ambas actividades, tanto para el especialista como oficina técnica. El diagnóstico del modelo lo va a hacer oficina técnica. La revisión de la información que hemos mencionado también, tanto lo hace el residente, lo hacen los especialistas. Bien, acá hay uno que podríamos entender que también es parte de este alcance que habías comentado. Entonces, esos son los tipos de actividad. Me gustaría tu confirmación, Daniel, si se está entendiendo cada actividad y por el momento, así como lo ves, está bien ubicado y están bien todos. Sí, sí, ingeniero, por el momento está bien. Ok, ya. Ahorita vamos a ver el tema de precedencias. Me gustaría hacer un análisis de todas esas actividades y un momento voy a revisar el chat también, si es que hay algo más que considerar. Solicitar a los demás lo siguiente. El tipo de marco de trabajo que se tiene, podríamos entender que es similar al proyecto tradicional con la diferencia de que la información proveniente de la etapa de diseño es una información que tiene una mejor transición, que al tener un modelo BIM protege de cierta manera ciertos alcances del proyecto. Ahora, ustedes dentro de este tipo de caso, ¿qué tipo de restricciones, problemas podrían identificar? Me gustaría también justificar por qué esta información es relevante. Esta información es relevante porque nosotros al hacer el diagnóstico vamos a ir analizando actividad por actividad y, y es importante para luego hacer una medida de solución, ver que el planteamiento que nosotros hagamos sea una respuesta como solución tanto a las actividades
como a los problemas que esto podría anticiparse, entendiendo que por cada tipo de restricciones que ustedes mencionen, seguramente existe algún tipo de buena práctica o algún tipo de experiencia positiva de alguno de los participantes mediante una sugerencia. Entonces, por eso es importante que esta etapa que estamos haciendo sea rica en el tema de comentarios, opiniones técnicas. Bien, entonces, eso es lo que les solicitaría. Entiendo, pues, que en la parte inferior pueden ir copiando, ¿no? Revisión, cuáles son los resultados entregables. Aquí habría que ir ubicando, Cristian, si hay algún grupo de opiniones. Y acá, ¿no? A ver, espérame. Acá, claro, acá está bien. El tema de problemas existentes. Ya. A ver, voy a revisar un momento el chat. A ver. eh, voy a leerlo para ver si es relevante para esta primera parte del análisis. Se debe compatibilizar las especialidades partiendo del equipamiento porque después se hace una revisión solo normativa ensimismada en la especialidad, pero no se vincula con otra especialidad, lo cual termina viéndose en la misma ejecución y genera contratiempos. También se revisa el cumplimiento normativo y esto es ya. Claro, esto, podríamos considerar este comentario. Entendería que esto es algo más específico de este tema, ¿no? De la revisión de la información, esta información. Me parece que acá se puede colocar ciertos comentarios. Podría agregar ese comentario del ingeniero, del arquitecto. A ver, un momento. Sí, sí está. Ya listo. Ya. No tengan dudas si algo no se entiende, o no si no se entiende, sobre todo si en algo no están de acuerdo en comentar. Ya, porque este proceso es importante su participación de ustedes, porque ustedes son, entiendo, en su experiencia, tienen el alcance que nos va a ayudar a advertir algún tipo de limitación. A ver, la revisión de convención se deben hacer los especialistas, ya eso ya está considerado, por ahí ya lo he consultado, espero pues que esté bien lo que he planteado, no ha habido alguna opinión diferente. Faltaría elaboración normativa por parte de los especialistas, sobre todo cuando son obras modalidad A del Estado, no por revisión de comisión en municipalidad ni revisores urbanos, y tienen cumplidas normatividad. Bien, arquitecto, no sé si le es posible explicarnos esto último, no sé, no lo puedo valorar porque no lo comprendo bien, por ello solicitaría que nos pueda explicar un poco más para poder ver en dónde lo podemos ubicar. Sí, buenas noches con todos. Lo que pasa es de que en muchas obras del Estado, como el Estado tiene modalidad por ser el mismo obras del Estado, es decir, colegios y centros hospitalarios, ¿no? No pasa por comisión urbana, o sea, no pasa por comisión de colegios profesionales por la municipalidad, no tiene licencia. La licencia la van emitiendo después, porque así lo dice la normativa, el 29090 considera eso, que obras del Estado son modalidad A. Y eso está bien, ¿no? Para poder avanzar la obra y, bueno, digamos, para hacer facilidad a la inversión pública. Pero el problema es de que muchos de los especialistas, por así decirlo, del Estado, incumplen la normativa. Entonces, lo que hacemos normalmente cuando los especialistas empiezan a revisar el expediente es verificar el cumplimiento normativo y ahí encuentran pues una serie de incompatibilidades y eso empieza a generar consultas, que son RFIs, bueno, en Estados, al menos en la ley de contrataciones se denomina como consultas, se presentan informes de consultas y al final eso termina considerando ya cambios en el alcance que genera adicionales y ampliaciones de plazo. Entonces, cuando se revisa el expediente, en principio se revisa que cumpla con la normativa, ¿no? Por ejemplo, en centro de salud es la NTS 113 y se revisa eso. Ya, ahora, en mi obra en particular, sí hemos cometido de repente la eficiencia por parte de los especialistas, que no son pocos, en realizar, pues, precisamente lo que menciona el ingeniero, ¿no? Una compatibilidad entre especialidades, que era lo que mencionaba en uno de los primeros comentarios. Y eso a nosotros en la obra sí nos ha generado contratiempos, porque en la práctica, cuando hemos llevado ya la ejecución, nos hemos dado cuenta que hay ciertas cosas que no coinciden entre especialidades, ¿no? Y sobre todo con los cuadros de preinstalación de equipos,
o de repente instalaciones sanitarias que pasan colgando por ambientes que no deberían pasar colgando, y eso genera contratiempos. No digo que sea imposible, pero sí hace que mucho de los beneficios que podría tener pues el manejar pues una metodología BIM o una cantidad pues considerable de especialistas como soporte para residencia, al final pues no se le saca el beneficio adecuado, ¿no? Entonces yo vería esos dos puntos principalmente en la compatibilidad, ¿no? El ver que cumpla normativamente el expediente y que todas las especialidades se interrelacionen en etapa temprana, o sea, en el primer mes que manda el reglamento de la ley de contrataciones, para poder pues liberar de todos esos posibles interferencias que vamos a tener ya en ejecución. Ok. Hay una consulta, arquitecto, para poder aprovechar el comentario y el aporte. Ujú. Uno de los problemas que se tiene, y también y entiendo que así lo identificas, es una revisión previa, tal vez con, no sé si es muy superficial. Entiendo que al tener un proyecto y participación multidisciplinaria habría que aprovechar en una etapa previa, en el primer mes, entiendo, hacer una revisión más detallada. Ahora, en la experiencia, ¿qué tan posible es esto en los proyectos, no? Porque hacer en un mes, y eso también sería bueno anotarlo, Cristian, como parte de limitación. Ahí, en base a la opinión del arquitecto, también voy a ver si comparte la misma opinión y alguno de los demás. El caso de hacer una revisión en un mes de todas las especialidades, aprovechando la participación multidisciplinaria de los profesionales, viene a ser que en un mes realizar un proceso colaborativo depende pues de la disponibilidad, de la cultura, depende también de que se entienda la metodología, depende a qué nivel, a veces podríamos decir que hacer un nivel muy detallado de revisión, obviamente pues no se va a hacer en ese tiempo. Y si es muy superficial y si no tiene algún tipo de estrategia, no cumple su objetivo. Entonces, me gustaría comprender un poco mejor eh, si usted esto, que hacer esa revisión que usted menciona, es factible en ese tipo de casos. Sí, en realidad es complejo. Al inicio, pues el expediente pues es nuevo para todos, ¿no? Cuando recién empieza la obra, pues la mayoría de profesionales recién nos integramos al inicio de obra, salvo que sea una organización pues que ya tenga su staff de profesionales desde el inicio, desde antes, cuando estaban haciendo la licitación, lo cual es poco habitual. Entonces, al inicio, pues todos tienen muchos planos por revisar, muchos documentos por revisar y bueno, al menos en lo particular, cuando son obras del Estado, lo primero que se ve es cumplimiento normativo, o de repente ya en base a la experiencia de cada uno de los especialistas, empiezan a buscar errores comunes, ¿no? De cosas que normalmente se van repitiendo y sobre eso se empieza a hacer consultas. Y justamente lo que mencionaba yo, que como es bastante corto el tiempo en la revisión de no solamente planos, sino también especificaciones técnicas, memorias descriptivas, eso al final pues ocupa la mayor cantidad de tiempo y todos en sí misman, como decía yo en el comentario, es decir, puedes tener varias oficinas de especialistas y cada uno está viendo su especialidad e identificando observaciones y se vuelve un poco pesado porque, o sea, por una parte está el informe de compatibilidad que se tiene que presentar al mes y por otro lado se empiezan a emitir consultas porque al menos en el reglamento de la ley de contrataciones del Estado, el informe de compatibilidad no genera consultas y eso no genera plazos, porque hay plazos en reglamento, ¿no? de cumplimiento. Entonces se duplica prácticamente las consultas, por un lado en el informe y otro lado como consulta propiamente dicho, la cual tiene otro informe, el cual tiene que el residente hacer otro informe y se presenta a la entidad a través de la inspectoría o de la supervisión, dependiendo qué es lo que hay en ese momento. Entonces, al final, la compatibilidad de especialidades no se hace en el primer mes, se hace después. ¿No? Y eso genera cierta complicación porque dependiendo, pues, cuál es la participación de los especialistas, hay especialistas que están en régimen 50-50, hay régimen 21-7, hay personas que tienen varias obras a la vez, entonces, al final, pues, en obras físicamente los ves 10 días y no hay esa interrelación, ¿no? Se intenta de alguna manera mitigar con reuniones virtuales,
buscando encontrar una fecha en la cual participen todos, pero eso al final, pues, bueno, al menos por mi experiencia en esta última obra, se termina compatibilizando en el camino y como yo les digo a ellos, justo hoy tuvimos una reunión, estamos trabajando como la vieja escuela, o sea, corrigiendo cosas en el momento que estamos ejecutando. A mí me ha pasado que tengo que definir ductos y instalaciones y he cambiado la ubicación de un aire acondicionado ahorita, prácticamente en los últimos 3 días, en una losa que voy a vaciar mañana, ¿no? Entonces, hay cosas así y hemos pasado 6 meses antes y no ha habido esa interrelación, ¿no? Entonces creo que pactar reuniones ahí sería importante. Bueno, en este caso esta obra no es BIM, pero sí sería importante, pues, tener de repente un soporte mayor, en el equipo BIM tenemos solamente un modelador, para poder dar, digamos, advertencias, ¿no? E interrelacionarnos mejor con los especialistas que queda como lección aprendida y sí, definitivamente, pues, los 60 días, o bueno, los 30 días quedan cortos, ¿no? Entiendo. Bien, miren, ya tengo un poco más claro lo que viene a ser esta etapa. Eh, y vamos a continuar de la siguiente manera, ¿ya? Porque sí estoy tratando de mantener la opinión técnica que están ustedes brindando, pero también el tema del tiempo. Entonces aquí atentos, porque estoy viendo que estoy tratando de priorizar que lo más importante se define ahora y algunas cosas que no se necesita tal vez esta colaboración se puede hacer después. Entre estas, se ha listado un grupo de actividades. Se ha asignado, entendiendo qué tipo de profesional o participación lo hace. Ya, lo que faltaría acá es el tema de interrelacionar, lo cual nos va a quedar un poco corto el tiempo. Así que eso coordinaría contigo, ingeniero Daniel, con ingeniero Joaquín, básicamente listando, ¿no? Había una correlación, qué se hace primero, qué se hace después, si se hace conjunto, entonces tratar de definir eso, que lo podemos incluso, les puedo apoyar en algún tipo de sesión intermedia para explicarles un poco más sobre el formato, nada más. Ahora, para ya tomar en cuenta la última opinión, como los comentarios, voy a dejar registrado lo siguiente para que Cristian nos ayude con esta descripción que, pues, como se está grabando, en este momento lo va a tratar de hacer, como también me puede apoyar Cristian haciéndolo después de esta sesión. A ver, ¿qué es lo que he identificado hasta este momento, esta etapa, para ya pasar a la siguiente? He identificado, lo, tomando lo último que mencionó el arquitecto, es un poco la falta de tiempo, ¿no? Justo lo que mencionaba, un poco la falta de tiempo, la falta de algún tipo de, llamemos metodología de revisión, sea con BIM, sin BIM, hay que entender que hay un proceso. Puede incluso cada profesional se autoorganiza o a veces no hay una autoorganización general. Entonces al final se duplica esfuerzos, no es eficiente, no se prioriza bien el proceso de revisión. Si ya desde el principio nosotros tenemos poco tiempo y el alcance de la revisión no puede ser muy detallada, entonces tendríamos que plantear algo, priorizar, qué es lo que se hace en estos casos. Entonces, ¿qué podríamos identificar como problema de esta etapa? Lo que mencionaba, poco tiempo, falta de una metodología de revisión, falta de una estrategia de integración a los procesos, a de los profesionales. Por ahí, a ver, ya, y lo que está indicando el ingeniero César y el arquitecto respecto al tema de diseño, eso también hay que ponerlo como un problema, que se advierta que yo entiendo que esto ahí está en este tipo de actividad, ¿no? Revisión de información. Podrías poner el tema, pues, de diseño también, pero un problema es que a veces se obvia, entonces hay que ponerlo abajo, en la parte inferior, donde está el tema de problemas, indicar problema de falta de revisión de ciertos memorias de cálculo, resistencia al suelo, niveles, etcétera. Entonces son temas importantes. Ahora, continuemos. Voy a dejar esto aquí indicado. Hay algunos que he puesto yo, algunos que no han puesto otros. Igual hay que quede todo. Levantamiento de información de campo y condiciones existentes. Ya. La misma dinámica. Por favor, les pediría si van ya comentando algunos problemas que en su experiencia ustedes puedan informarnos respecto a esta subetapa.
mientras trato de entender bien el proceso que se va a desarrollar en este tipo de casos, ¿no? Y le pediría nuevamente, ingeniero Daniel, que nos pueda dar alcance sobre este tipo de actividad. Sí, con respecto a lo que es levantamiento de información de campo y las condiciones que existentes, es prácticamente hacer un reconocimiento de lo que es el contexto de la obra, ¿no? Entonces, para ello es bueno ver la delimitación de la obra, ¿no? Ver el alcance o el acceso que se puede tener en la realidad. Ver así también de repente, a ver, no me cargo ahorita, pero nosotros habíamos colocado ese procedimiento, ingeniero. Creo que está, no sé si está en la Ah, parte de arriba, en disculpa. la parte de abajo. Acá, Sí, ¿no? sí. Topografía, Hacemos un análisis de la topografía, ¿no? Análisis de suelos, porque ya es en campo, se tiene que hacer el estudio de suelos para hacer el tema de lo que es la revisión, ¿no? A ver si es que el diseño que se ha tomado en cuenta en este caso se acopla a lo que es la realidad. Hacemos una revisión del parámetro de diseño, en este caso de acuerdo a la topografía y al suelo. Revisamos el tema de lo que es las obras existentes, si es que está de acuerdo en este caso, ya sean demoliciones o ya sea de repente una reparación que solamente se va a hacer, ¿no? O una ampliación del proyecto, ver si es que de repente hay ampliación, digamos, un adicional o un deductivo, ver el límite del proyecto y en este caso, pues, no sé, con el tema de las condiciones ambientales, ¿no? Ya que nosotros en Perú nos limitamos bastante en ese tema de acuerdo a la zona en la que nos encontremos, ¿no? En la parte de abajo nosotros estamos colocando, en este caso, no, creo que dos, sí, ahí estamos colocando los desafíos del proceso, ¿no? Estamos colocando lo que son condiciones climáticas adversas, ya que si es que nosotros no podemos hacer un reconocimiento de campo, si es que no tenemos prácticamente el clima adecuado, ¿no? O no nos encontramos de repente en la temporada adecuada para ejecución. Si es que tenemos un acceso limitado a las áreas de estudio, ya sea por geografía o a veces también por el tema social, ¿no? Del ámbito social. Por eso es que varios proyectos se trabajan con un especialista en el área social, ¿no? Eh, si es que contamos de repente con equipos sin calibrar, ¿no? Ya sea tanto de nuestra implementación o de repente ya sea in situ, errores en el área de logística, ¿no? En este caso, de repente, pues, a ver, esa es la parte, ¿verdad? O creo que esa es la tercera. a ver, aquí Sí, está. sí, sí está bien. Sí está bien. A ver, regresamos, por favor. Ahí. Ya sí, luego hacemos el tema de problemas de comunicación, ¿no? O sea, siempre es bueno que cuando se hace un tema de revisión, nosotros tenemos que llevar formatos. En este caso, ¿para qué? Para que nosotros hagamos que nuestros formatos de llenado, tanto sea de campo, sean visados, firmados, para que sea una responsabilidad. Porque la mayoría de personas o la mayoría de empresas, ¿qué es lo que hacen? ¿No? Agarran y designan frentes y le dicen al especialista simplemente, no se preocupe, usted se queda en campo y solamente mandan al área técnica o mandan pues de repente a un técnico ya sea de calidad, si es que se va a hacer un estudio de suelos y pues mandan a sus ayudantes y se hace la recopilación de la información y lo único que te traen de repente es un borrador, ¿no? Entonces, siempre es bueno de que implementemos el tema de ISOs, ¿no? ISOs de calidad en tema de documentación para que se guíe o haya, pues, no haya, digamos, problemas con la información brindada de campo, ¿no? Por eso es de que ahí estamos colocando el sesgo de recolección de datos, ¿no? A veces si es que estamos haciendo de repente un estudio de sueldos, ¿no? De repente estamos ejecutando ya sea una carretera o algo, hacemos de repente a ver, el ensayo del cono de arena, a veces lo que se saca, los datos que se recopilan en campo, a veces de repente el mismo técnico es un aprendiz o algo, solamente les enseñó de repente a trabajar con la balanza y cosas así. Entonces ellos lo que van a hacer es hacer su procedimiento que les han enseñado, hacen la recopilación
revisan su formato y a veces lo único que les dan es solamente, pues en su celular le dan un formato Excel, lo llenan, lo pasan y eso es su reporte, ¿no? Entonces el reporte llega a oficina y el especialista de campo agarra y revisa y te dice, oye, ¿cómo es posible que de repente tu compactación llegues a superar más de más de los 100 o 110, 120 o de repente estás llegando a una compactación menos de 70, 80? Entonces, esa es una preocupación. ¿Por qué? Porque estás prácticamente, es imposible que llegues a una compactación, o sea, de por sí compactación más del 100% es imposible, porque nada se puede compactar al 100%. Pero tampoco no puedes llegar a revisar el tema de tu especificación técnica, que tu requerimiento a veces te exige que llegues al 85%, 90, 95, ¿no? Entonces, si tú ya llegas al 70, pues eso es algo preocupante. Entonces, ese sesgo de recolección de datos, a veces uno se llega a dar cuenta cuando recién al último estás haciendo tu informe, ¿no? Entonces, para eso es necesario de que se lleve o se implemente el tema de la CISO en cada uno de los formatos de llenado para que no hayan problemas a futuro, ¿no? Y pues ahí en la última parte lo que dice que es limitada información referente por la parte de los EPS, ¿no? Que son las empresas proporcionadoras de servicio, ya que digamos que en especialidad de interferencias a veces se cuenta de repente, se ve bastante en el tema de cuando se hacen tema de saneamiento, pues a veces tú solicitas, ¿no? A cada una de las empresas que te brinden la información que se supone que ellos deben tener actualizada, ¿no? Tú llegas, ya sabes, o estás sectorizando el tema de dónde vas a tener tus interferencias, ya te sea cableado subterráneo, tuberías o el tema de desagüe. Llegas, rompes y al final te das cuenta que hasta puedes romper una matriz de gas, ¿no? Una matriz de agua y son cosas adicionales que nadie te lo va a reconocer, ¿no? Y ojalá pues ese tenga un presupuesto de contingencia al respecto, ¿no? Bien, a ver, voy a requerir pues el apoyo de los demás también, pero lo que quiero identificar son actividades. Dentro de las actividades o dentro de los procesos, hay ciertas actividades de cierto detalle. Explico. Por ejemplo, podría generalizar las actividades, parte de lo que ha explicado el ingeniero Daniel, el levantamiento topográfico y de condiciones existentes. Puede eso ser un tipo de actividad que involucra pues, parte de las actividades que se ha ido comentando, ¿no? Como el tema de topografía, como el tema de obras existentes, límites del proyecto. Podríamos agrupar que esto viene a ser pues, una actividad de levantamiento de información existente y replanteo de obra. Replanteo de obra y levantamiento de estructuras o elementos existentes. Podríamos usar un término que describa estas actividades. Ahora, lo otro que entiendo son algunas verificaciones de campo a nivel de diseño o verificaciones técnicas. Esto también podríamos llamar revisión de diseño eh, in situ, ¿no? In situ o en campo, involucrando algunos temas técnicos, porque también hay que recordar que en la etapa previa a esta también se ha incluido un tema de revisión de memoria y cálculo, lo cual entiendo que esa revisión eh, se podría hacer, algunas de las revisiones se podría hacer sin este alcance técnico o este alcance de campo. ¿Ya? Entonces, para comentar, esos son los dos tipos de actividades que identifico. Estoy tratando de agruparlo, detallarlo así por partes. Sí. Mejor dicho, es una actividad que un proceso que engloba todo eso. ¿Ya? Entonces, la consulta sería la siguiente. Solamente, primero está bien describir estas actividades bajo esos dos tipos de procesos. Levantamiento de replanteo de obra y levantamiento de estructuras existentes. Y lo otro es levantamiento o revisión de campo, entre paréntesis, temas de diseño, verificación in situ del tema del diseño o estudios. Ya, eso lo dejo, a ver si alguien me apoya, creo que hayan dejado los comentarios, no sé si está relacionado a eso. Mientras tanto, también me gustaría explicar nuevamente el alcance de esta etapa.
porque he estado leyendo algunos comentarios que no se podrían, digamos, considerar en esta etapa porque sale del alcance. Eh, Voy a leer todos, pero por el momento voy a ser selectivo con eso que comento. Verificación de canteras y botaderos, por ejemplo. Eh, Esto, digamos, ¿qué tanto es parte de una revisión de la información del expediente? ¿No? Entiendo, pues, que probablemente el tema del costo unitario podría sí ser relevante esto, ¿no? De ver, pues, el tema de la cantera, cómo se ha considerado, pero, digamos, ya revisar a detalle el tema logístico de esto es algo que está fuera del alcance. Eso para comentar. Si es un tema logístico que no involucra pues, de la revisión o verificación de la información de campo, expediente técnico, esto ya escapa del alcance de este análisis que estamos haciendo. ¿Ya? Y también le voy a evaluar riesgo y vulnerabilidad de existencia en campo. Vuelvo a repetir, ¿no? Como no estoy seguro del alcance de esta revisión o esta evaluación, opinaría igual. Si es algo que va como proceso a ayudar a analizar la información previa del expediente como de campo, se parte ese alcance, está bien, eso nada más. Pero eso, si es un tema ya propio de calidad, por ejemplo, de seguridad, de la gestión interna, eso ya es otro alcance, ya solamente para comentar. Estudiando sus comentarios, no indico que no se va a incluir, sino que ya lo que estoy tratando de indicar es que este tipo de actividades no sé si ya están incluidas dentro de esos dos tipos de procesos que he indicado. Uno, el tema, nuevamente repito, el tema de levantamiento de condiciones existentes y el planteo de obra. Y dos, verificación en campo de estudios en general, estudios y diseño. Entonces, por ahí es la consulta. Voy a leer otros comentarios. A ver, consulta, las variables de la mecánica de suelos no las solicita el ingeniero estructural o quién toma las muestras para los ensayos y entrega los resultados. No es un laboratorio certificado. Ya, a ver, voy a tratar una opinión generalizada, voy a leer el siguiente. En cuanto a estudios de suelos es necesario la participación del especialista en estructuras. Creo que en mezclando la información para el diseño del proyecto con la información de validar. Ya, entonces. eh, Ya, a ver, quería ahí dar algunos alcances para entender mejor. Escuchamos primero al ingeniero Daniel. Sí, lo que sucede es que ahorita con los proyectos grandes, lo que se está tomando en cuenta es traer lo que es un laboratorio in situ, ¿no? Un laboratorio in-house, como se dice. Entonces, generalmente, pues, algunas empresas lo que hacen es, bueno, pequeñas empresas, porque se les debe llamar pequeñas empresas, lo que hacen es subcontratar el tema de lo que es el estudio de suelos, ¿no? Pero ahí hay algunos parámetros ya digamos que hay algunas obras que por el presupuesto como tal ya prácticamente te solicitan que tengas un laboratorio en campo, ¿no? Entonces es de acuerdo a esto de que pues tú tienes que tener absolutamente todo calibrado, tienes que tener también tus trabajadores, tanto el área técnica, ¿no? Como el área de campo, tienen que tener pues su respaldo, su currículum, etcétera. Pero como les digo, a veces el problema es de que las personas que a veces más calificadas son las que menos salen a campo, ¿no? Entonces, ese era el comentario que le estaba a Jorge, creo que estaba participando. Ok, ya. Para continuar, ya es importante que se me entienda eso. Por ahí no sé si se están notando algunas cosas, creo que no, pero si está anotado en un momento lo voy a verificar. Por lo pronto, lo que busco no es en este momento detallar, o sea, está bien lo que están detallando porque me ayuda a reforzar los procesos. Por ejemplo, ¿no? Se está hablando o se está comentando dentro de tanto el Geo Daniel como los comentarios, ciertas actividades. ¿Ya? Voy a tomar como ejemplo alguna de estas. Verificación de disponibilidad del terreno. Por ejemplo, esta es una actividad que entiendo que debería estar me puedo equivocar también, por eso pues lo comento. Está en el tema de habíamos indicado cuando revisión de información de inicio de obra, permisos y todo, y eso entiendo que verificación de la disponibilidad del terreno,
entiendo que es un tipo también de información de inicio de obra. Ya, entonces, por ejemplo, eso, si ya está incluido. Ahora, luego de replanteo, voy a aprovechar replanteo y condiciones existentes, levantamiento topográfico, linderos, todo está en este tipo de actividad, ¿ya? Que es replanteo de obra y condiciones existentes. ¿Ya? Y luego también se comentó verificar estudio de mecánica de suelos, el tema de ensayos. Ojo, no es hacer en ese momento el estudio del proyecto, porque eso está en la etapa de diseño, sino es hacer una verificación de campo de estos estudios básicos. Ahora vuelvo a preguntar, estamos en la etapa y si no hay alguna pues opinión o participación en la cual me diga, te estás olvidando de esto, o no sé si en alguno de estos alcances, o que has indicado que son dos, se está considerando eso. Entonces eso me va a ayudar a mí a poder poner un tercer alcance. Por lo pronto yo entiendo que el levantamiento de información de campo y condiciones existentes se está dando estos dos, ¿no? Replanteo y validación. Nada más. Y ahí está, es todo el alcance. Bien. Algo adicional que voy a comentar y con eso avanzo, eh, esperando también si hay algún comentario. Lo siguiente, para post reunión, ingeniero Daniel, lo siguiente. Entiendo que este tipo de replanteos o estudios lo hace, por ejemplo, el tema de levantamiento de existentes, lo hace equipo técnico operativo, campo. Entonces es un profesional topógrafo, por ejemplo, ¿no? De campo. Ahora, ¿quién revisa y valida? Entonces eso también hay que indicarlo en el proceso. En este caso, el residente, el especialista tal. Entonces eso son dos actividades. O sea, es un proceso donde alguien hace, el otro valida. Entonces eso habría que incluirlo en la descripción o diagramar esto. Ahora, respecto a los problemas que se tienen, ya. Entonces, aquí ya nos ha dado un punto de partida el ingeniero Daniel, ¿no? Con la información que nos ha copiado y nos ha explicado, ¿no? Equipos sin calidad, error de logística, acceso a la limitación de áreas de estudio, condiciones climáticas, sesgo de recolección de datos, ya. De todos estos problemas, también, ingeniero Daniel, igual para los otros presentes que quieran aportar más en este tema, el alcance está relacionado con el tema de la gestión de la información. En todo caso, lo que eh, no está involucrado directamente ni indirectamente es el tema logístico, por ejemplo, porque es un tema de ver si la información del expediente de campo, qué tipo de restricciones tiene. En este caso, a ver si tendría que poner un ejemplo. eh, Tal vez no hacer una identificación de correctamente los linderos, ¿no? Por ejemplo, las estructuras existentes en los linderos. Podrían haber ciertas estructuras que no tengan algún tipo de sostenimiento. En algunos proyectos donde se va a requerir excavación profunda, los linderos no tienen un tipo de sostenimiento dentro de las partidas e incluso son estructuras vulnerables. Entonces se entiende que esto es una incompatibilidad de la información del expediente, que no se ha considerado una partida. Entonces, ¿eso es donde nos damos cuenta? En el levantamiento de condiciones existentes. O por lo menos identificamos la información. Entonces, podríamos decir que no hay un levantamiento adecuado de estas estructuras. Y alguno de ustedes, por experiencia, diría, es que eso lo tiene que hacer un profesional con experiencia, que sepa qué revisar. Alguien con experiencia en campo, también como indica el ingeniero Daniel, ¿no? A veces los profesionales que van a hacer esa revisión en campo son profesionales tal vez que no cuentan con la experiencia. Entonces, también hay una limitación sería eso mismo, ¿no? No tener la experiencia necesaria para poder hacer un levantamiento correcto de estructuras existentes o linderos. Ya, entonces, ese mismo aporte está aquí abajo. Y es directamente o indirectamente tiene que ver con levantamiento de información que tiene que ver con el alcance de lo que estamos analizando. Bien, a ver, acá hay más información. En lo particular, yo he tenido la experiencia que el expediente tenía un estudio de mecánica de suelos y nosotros pasamos a realizar el estudio de mecánica de suelos para validarlo en una etapa temprana. Pero eso fue un error porque aún no se realizábamos la excavación masiva y cortamos más de 28.000 metros cúbicos, por lo que el terreno analizado
ya no existía, y lo otro fue que no involucramos al especialista estructural. Resultó que tanto el estudio de expediente como el nuestro no era lo indicado al tipo de suelo que tenemos al ser de alta plasticidad. Al final, como la estructura está sobredimensionada, se pasó por alto, ¿no? No se observó el expediente, por lo tal, bien, a ver, claro, eso tiene que ver con el mismo punto, pero es algo un poco más específico, que tal vez sí habría que valorarlo de otra manera. Lo que yo indicaba era la falta de experiencia. En este caso es un tema específico, ¿no? Que indica el arquitecto, que creo que también entra dentro del mismo grupo que decía, que no solamente hablan de levantamiento ya de estructura existente o topografía o replanteo, sino también hablando de la evaluación en campo, in situ, de la información de estudios básicos. En este caso, lo que se indica es la muestra. No se obtuvo la muestra con el criterio, pues, del proyecto. Ya habría que analizar técnicamente un poco más ese asunto. Pero sí es relevante eso, como gestión de conocimiento para futuros proyectos, ¿no? Pero es un tema específico, pero también es parte del mismo tipo de alcance. Bien, entonces, en base a lo que las opiniones, tanto arriba están los procesos y aquí abajo están algunas opiniones que estoy tratando de analizar y comentar, voy a dejar esto ya. Voy a ver también, si es posible, post reunión, gestionar, ya que están entendiendo un poco más la dinámica, y con ustedes todavía vamos a seguir coordinando algunos temas relacionados con algunos de ustedes relacionados a esta etapa, puedan aprovechar post reunión, darnos más comentarios. Ya, pero por ahora dejaríamos eso. Ya, esto y algunos comentarios por ahí que se está grabando, igual que dice, me ayudas a identificarlos para ubicarlos en esta parte, ¿no? En el tema de problemas. Y así tuviéramos ya que analizar lo siguiente, les explico. Tenemos la otra etapa, revisión y análisis del expediente técnico versus condiciones existentes. Déjenme recordarles lo que se dijo respecto a esta etapa. Se comentó y se indicó que esta es una etapa en la cual hay que hacer una evaluación técnica de lo que hemos identificado en campo versus lo que tiene el expediente. ¿Para qué? Para poder hacer un proceso estratégico, como también el tema de compatibilidad del tema constructivo. ¿En qué se diferenciaría, según lo que he podido entender, de las otras etapas? Las otras etapas solamente son etapas de toma de datos, ¿no? Verifico expediente, revisión, verifico levantamiento de conceptos existentes. Aquí es un tema de revisión y análisis que hay que hacer. Entonces es una etapa que se puede ignorar a veces, o sea, que no está correctamente indicado. Esa es la etapa. Ahora, ¿qué actividades se harían ahí? Creo que incluso lo hemos comentado, pero para seguir esta dinámica, esta sesión, no sé si está claro esta etapa, ingeniero Daniel, y si es así, me gustaría que nos indicara cuáles son sus actividades. Voy a ir aquí abajo, que es parte donde ustedes han estado copiando. Lo escucharía, ingeniero Daniel. Sí, bueno, en esta parte prácticamente sería la mezcla de las dos primeras, ¿no? Prácticamente hacer un versus de lo que se está analizando del expediente técnico y la información recopilada en campo. En este caso, para que pues haya una conformidad, ¿no? En este caso de lo que se ha proyectado, ¿no? De ser el caso, bueno, entonces estaríamos en un proyecto ideal, el cual es casi imposible porque siempre en todo proyecto siempre se encuentran errores y cosas así. Entonces, uno de los objetivos es, ¿no? Garantizar la conformidad de la normativa, ¿no? En este caso que los datos que se están recopilando en campo, ahora con los nuevos que se están sacando, ¿no? Los que es in situ, modificar en este caso el tema de los parámetros, ¿no? Los parámetros, tanto para diseño, de repente procedimientos constructivos se van a cambiar, lo cual va a generar de repente un adicional por un trabajo diferente. De repente tenemos en una de las obras existentes, ¿no?
así terrenos aledaños, lo cual nos va a generar de repente apuntalamiento, o de repente no contamos con la resistencia adecuada del suelo, entonces lo que nos va a generar de repente que le demos un grado de seguridad mayor al tema de la cimentación, ¿no? Ahora, verificamos el tema de la precisión de los datos, ¿no? Para ver si es que los datos recopilados en campo, bueno, prácticamente lo mismo, ¿no? Refleja lo que dice el expediente, en este caso. Y pues aquí es donde la etapa donde vamos a identificar y corregir los errores, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se hizo un análisis en la primera parte de lo que es el tema del expediente técnico, eso solamente se ve a nivel de diseño, pero sí tenemos, digamos, cosas que corregir, porque el campo no está reflejando lo que debe ser o lo que que debería, lo que debería ser. Entonces, pues lo correcto es de que se sientan, se sienten en este caso todos los especialistas involucrados en el problema o quienes van a afectar y pues se brindan soluciones, ¿no? Luego, bueno, se tiene que también optimizar el uso de recursos, esto debido a de que, pues, de acuerdo a las condiciones existentes, a veces es necesario de repente saber cómo atacar el proyecto, ¿no? Ahí iniciamos con el siguiente proceso que nos adelantamos con el tema del plan maestro, ¿no? Y pues asegurar el tema de la calidad del proyecto, ¿no? Y esto en base a de que tenemos que tener todo normado, todo de acuerdo a ley, eh, trabajar de repente con el tema de ISOs y como les estaba comentando, el tema de la optimización de los recursos, pues es lo indicado, ¿no? Y en la parte de abajo, ¿me ayudan, por favor? Y creo que voy a seguir bajando. Ya. Ahí por decir, uno de los problemas que se puede encontrar en esta fase es la falta de coordinación, ¿no? A veces es necesario, ¿no? A veces, digamos que la persona que va a empezar a modelar una reunión que es multidisciplinaria, siempre es bueno que esta persona tenga una capacidad de diplomacia, pues, única, ¿no? Debido de que a veces hay interferencias multidisciplinarias de distintas especialidades y hay ingenieros, pues, que se rehúsan al cambio, ¿no? O que ven que si es que tú le observas algo que esta persona de repente o no observó una deficiencia de repente de su trabajo que nos puede pasar a cualquiera. A veces piensan de que señalarles eso es decirles, sabes que tú eres un mal profesional, pero en realidad no es así, ¿no? Porque cualquiera le puede suceder, ¿no? A veces hay cosas que se nos escapan de las manos y es que por eso es bueno que siempre pasen varios filtros de revisión, ¿no? Ahora, otra cosa es de que los parámetros de diseño, como le estaba comentando, no se ajustan a la realidad, ¿no? Entonces eso nos va a generar de que nosotros volvamos a hacer un tipo de cálculo, diseño diferente, ¿no? En este caso, de repente en la siguiente, que hay interferencias no consideradas, esto debido de que, pues, cuando nosotros hacemos las solicitudes, ya sea de las empresas prestadoras de servicio, nos están dando prácticamente algo superficial o documentos pues que no han sido revisados, desactualizados, desfasados y nos encontramos haciendo de repente un estudio de suelo, nos encontramos que de repente hay más redes de agua, más redes de gas que no han sido detectadas, ¿no? Y en su mapa. Y esas cosas pues nos tiene que generar vamos a generar una gestión de riesgo pues que no ha estado considerada en el inicio, ¿no? Y generar a la par un plan de contingencia. Verificaciones de condiciones de los permisos aprobados en el expediente técnico, ¿no? A veces nosotros llegamos a campo y nos dicen que pues nosotros de repente vamos a sacar afirmado de una cantera tal. Llegamos a hacer el estudio de suelos y sacamos que a las finales la cantera pues no cumple con las condiciones para abastecer de repente a la capa que vamos a utilizar o al fin proporcionado por el proyecto, ¿no? Entonces eso nos va a generar que de repente nosotros saquemos de otra cantera, ¿no? Una cantera que sí cumpla con los parámetros que se requieren. Entonces es otra gestión de permisos, ¿no? O si de repente llegamos a la cantera y pues la cantera ha sido delimitada de tanto a tanto tu corte,
llegamos a la realidad, pues, si no contamos de repente con el volumen requerido para abastecer, ¿no? Y eso es otra gestión porque vamos a tener que hacer una gestión de ambiental, una gestión de permisos, pues, de explotación, ¿no? Mayor, ¿no? O de repente DMEs, ¿no? Que no han sido actualizados. Llegamos a campos y nos damos cuenta que, pues, de repente el DME tiene permiso y que el propietario, pues, se da con la sorpresa de que él no ha accedido a que sea un botadero, ¿no? Ahora, Ahora, por decir, en el tema de lo que es inconformidad del cliente con la propuesta de solución, eso es verdad, ¿no? A veces nosotros, pues, uno de los problemas de que nosotros como profesionales le podemos dar una solución, pero el cliente a veces, se rehúsa a veces al cambio, se rehúsa porque sabe de que hacer una modificación de los parámetros de diseño a veces genera de que hagas una tras revisión, de que se haya de repente una ampliación de plazos, que genere unos adicionales que él no tiene contemplado, ¿no? Porque él pensó de que pues iba a tener esto y esto se iba a ejecutar y que no iba a haber ningún problema, ¿no? Y generalmente es el sector público el que se rehúsa a que se revise en realidad. Por eso es de que pasa en realidad los filtros son muy superficiales, los de los gobiernos, ¿no? Y por eso es que se ven mucho tipo de problemas, porque si bien es cierto, se pasan por muchos filtros de revisión, pero el gobierno nunca se compromete a hacer una revisión in situ. Y ese es el mayor problema, ¿no? Ahora, cuando tenemos el tema de lo que es prestaciones adicionales cuyos montos superen a lo reglamentado, pues cuando nosotros hacemos de repente un adicional, ¿no? Ya para una solución propuesta que supere, pues en este caso, el monto que se tenía, el monto inicial, eso es lo más perjudicial en este caso para el cliente, porque el cliente solamente tenía presupuestado para este límite del proyecto, pero no para hacerlo para más, ¿no? Eso, ingeniero. Entiendo. Bien, es la misma dinámica, tratar de identificar las actividades que engloben correctamente a todo este grupo de subtareas o actividades, o procesos en sí que hay que identificar. Para ir ordenándonos un poco, dentro de la explicación, ingeniero Daniel, identificado, y también dentro de un comentario, identificado que probablemente no hemos definido todas las etapas. A ver, y eso me gustaría confirmar, según lo que he entendido. Entiendo que en este análisis, en un momento vamos a definir las actividades del proceso, hay ciertas circunstancias que probablemente sean comunes en proyectos privados, en el cual algún tipo de cambio o planteamiento en esta instancia de ejecución ya haciendo la comparación de campo y todo lo que hemos analizado de datos y expediente, va a darse la situación en la cual tenemos que plantear adicionales, plantear cambios al cliente, y no solamente al cliente, sino también que hay que validar con el equipo técnico. O sea, es un tema probablemente de propuesta, validación, acepto o no acepto, acepto, vamos para adelante, no acepto, retrocedemos y cambiamos. Entonces, no sé si es para ambos lados, tanto para, en esta etapa, plantear al cliente, hacer un proyecto privado, algunos cambios en esa instancia, para bien del presupuesto, el proyecto, eh, pues del alcance y todo, y también a nivel técnico. Entonces, ¿cómo sería ese proceso? Porque aquí en lo que nosotros hemos identificado, a menos que sí se ha considerado, tenemos ya la etapa de revisión y análisis, y luego la etapa de ajuste, validación y del expediente. Pues probablemente esté aquí, ¿no? El tema de ajuste, tratando de que el ajuste se da por temas de cliente, por temas técnicos. Bien, para poder identificar correctamente ese proceso y ver si hay alguna subetapa que no hemos considerado, le consultaría al ingeniero Daniel cómo se hace ese proceso de cambio en esta etapa, antes de la ejecución, por motivos presupuestales, técnicos, alcanza o otros. Sí, bueno, lo principal en este caso, como ya se hizo el tema de lo que es la compatibilidad no, la revisión del expediente técnico versus las condiciones existentes. Entonces, cuando nosotros hacemos un ajuste y evaluación del expediente técnico, presentamos lo que es una propuesta, ¿no? Una propuesta a la solución de todos los incidencias que se encuentren. Entonces, el procedimiento es
pues analizar cada una de las incidencias encontradas tanto en el expediente como en campo. Luego, elaborar prácticamente soluciones multidisciplinarias, ¿no? Con todas las personas que están dentro de cada una. Bueno, porque en las finales siempre se toma en cuenta de que cada una de las especialidades piensan que trabajan de manera independiente, ¿no? Y esa es una de las, muchos profesionales se rehúsan al cambio porque cada uno tiene que apuntar digamos, a la dirección misma del proyecto y para eso es necesario trabajar en equipo, ¿no? Entonces, para ello se brinda el tema de la solución para que no haya un replanteo después. Y una vez que se tiene el tema de solución, nosotros hacemos en este caso un análisis, ya sea de procedimiento constructivo, a un análisis presupuestal y del cronograma, ¿no? Para que esto sea presentado al cliente y el cliente pues pueda verificar de que si es que está de acuerdo o no está de acuerdo pues con el cronograma actualizado o con el presupuesto actualizado, ¿no? ¿Cómo sería, por ejemplo, eh, estamos en la etapa de revisión y análisis? Dentro de la revisión y análisis se concluye que vamos a hacer alguna modificación. Técnicamente lo justifica, lo sustenta a nivel de costos, a nivel del proceso constructivo. Ya es alguien técnico que hace eso. Ahora, esto pasa para la aprobación de quién, del residente, gerente de obra, y luego esto pasa a quién, al cliente. Así sería el proceso. Sí, al último es la validación del cliente. El cliente tiene que validar la propuesta. De ser el cliente que no valide o te diga, ¿sabes qué? Modifica esto, pues se vuelve a regresar y se presenta otra propuesta, ¿no? Ok. Escuchemos también al ingeniero Joaquín de este tema. Sí, gracias. Bueno, a ver, vuelvo un poco al enfoque de gestión de información, ¿no? Entendemos de que en un primer subproceso tenemos esta revisión y análisis del expediente y de la información que tenemos desarrollada a nivel de diseño y unas condiciones existentes que pueden darse después de desarrollado el expediente en un mes o 6 meses o un año o más. Y este análisis es lo que lleva a un siguiente subproceso que es este ajuste y validación, que es la compatibilización de la información expediente con la información que se ha desarrollado a nivel expediente. Entonces, esta gestión de información que debemos lograr en un entorno colaborativo y no solamente refiriéndome a una plataforma como un entorno común de datos, sino a una gestión de las comunicaciones, a una gestión de los interesados, a una gestión del alcance y esta integración de los principales responsables para la toma de decisiones. Este ajuste y validación entiendo que va a ser de manera multidisciplinar después de este análisis. Y como bien lo indican ustedes, va a estar involucrado el proyectista, va a estar involucrado el contratista, estará involucrado el residente que va a ser quien reciba la información para poder llegar a esta siguiente etapa que va a ser desarrollar el plan maestro. Entendamos de que definitivamente tiene que estar involucrado el cliente para poder, en este caso, dar la última voz de aprobación o la conformidad de la información compatibilizada. Este subproceso de ajuste y validación va en ese sentido según mi punto de vista. Tal como lo indica Daniel, en diferentes aspectos del expediente técnico como los costos, como el cronograma, como la información de las condiciones existentes los estudios básicos para validar que la información esté disponible ya para la construcción. Entiendo un poco por ese sentido, Víctor, yendo a nivel de gestión de información como es creo que todo el proceso de manera integral. Sí, sí, eso es los detalles. A ver, ya me queda claro, ya. Y como me queda claro, y también como estamos tratando de avanzar esta sesión, tratar de avanzar
viendo lo necesario que se tiene que discutir aquí, lo necesario ya está dado, o sea, en el sentido de que ustedes ya tienen claro cómo se hace el proceso. Ahora, aquí lo importante es diagramarlo y luego pues especificarlo. Estamos dejando pendiente y estamos ahí indicando algunas actividades para que ustedes lo hagan el diagrama. Bien, voy a explicar en esta parte lo que he entendido. Tal vez no voy a ser exacto, pero va a ser suficiente para que ustedes puedan especificar. A ver, lo explico. O lo comento y lo voy a indicar. Se entiende de que hay que hacer un verso de esta información con esta información. Entendemos que hay dos tipos de revisión que vamos a hacer. Uno, eh, bueno, hay diferentes, ¿ya? Pero acá está el tema de revisión y análisis. Al momento de hacer, por ejemplo, una revisión y análisis del costo y presupuesto, podríamos especificar acá. ¿Eso quién lo hace? Lo hace el especialista o el área de oficina técnica de obra con un jefe de presupuestos, costo y presupuestos. No hace un análisis. Luego, en el tema técnico, dependiendo del tipo de análisis que haga, lo hace un especialista. Ser estructural, ser arquitecto, vamos a identificar que hay un análisis que se va a hacer y eso, digo, vamos a indicar, diciéndoles pues, que en lo posible tengan claro esa información, porque para el diagnóstico nos va a servir qué tipo de análisis se hace. Entonces, entendiendo que hay un grupo de análisis, es esto, ¿no? Todas estas actividades son un tema de análisis. Ahora, todos los que hagan análisis, no sé si algunas de estas sean de manera colaborativa, por especialistas, entendería que algunas se hacen colaborativa, algunas se hace individual. Cada análisis hay una opinión técnica. La opinión técnica es una opinión del profesional técnico, pues quien técnicamente tiene que dar la recomendación, pero financieramente no decide. Entonces entiende que si hay algún cambio financiero o aprobación del alcance, que va a involucrar un tema de otro tipo de responsabilidades, esto pasaría a otro tipo de actor, que no sé si está identificado aquí, ¿no? Probablemente arriba está el cliente, pero yo entiendo que alguien tiene que validar esto, que no es el mismo especialista. Generalmente podría ser el gerente de la obra, ¿no? Quien es representante del cliente para la gestión financiera y todo lo que tiene que ver. Entonces, él toma una decisión financiera. Entonces, o él lo residente también. Entonces, podría ser el caso. Entonces, entra un tema de evaluación, ¿no? En el cual hay que evaluarlo y si ya se está de acuerdo, esto pasa en este caso, al cliente. Esto puede ser una propuesta, pero otra propuesta puede ser la siguiente, en el cual esta es una etapa de análisis. No sé si aquí mismo en la siguiente subetapa habría que indicar un tema de evaluación. Lo voy a tratar de especificar. Tengan presente, el objetivo de esta explicación no es hacer una propuesta ya concreta, sino poder comunicar qué es lo que se requiere que se indique o se detalle. Si tengo una etapa de revisión, supongamos que tú entras en una etapa de evaluación, ¿no? Evaluación. Evaluación, listo. Una etapa de evaluación donde ahí es la parte colaborativa, ¿no? Entonces aquí hay una participación de todos tal vez ahí es el tema multidisciplinario, en el cual pues una opinión técnica, opinión nada más, puede ser técnica o financiera. Tengan presente también que los términos pues lo pueden replantear. Por el momento solamente es opinión, pero uno de estos, dentro de esta etapa de evaluación, va a tener, porque es un tema colaborativo, ¿se entiende? ¿No? Una vez que está ya la información planteada, se va a ir a una etapa de evaluación. Probablemente ahí sea la reunión colaborativa, dependiendo del tipo de opinión. Entonces, alguien de estos va a tomar decisión. Por ejemplo, lo va a tomar el residente. ¿Por qué lo toma el residente o el gerente de obra? Porque es una decisión financiera o porque es una decisión de su responsabilidad. Los demás pueden opinar, pero él decide. ¿Ya? Entonces, una vez que él apruebe, base pues también a entender bien la opinión técnica, las recomendaciones, porque pues el equipo de soporte da a su alcance.
esto puede pasar a un tema, ¿no? ¿Se requiere cambio del alcance del proyecto? Sí. Si la respuesta es sí, y se va a requerir un adicional, si la respuesta nuevamente es sí, o se va a hacer un cambio que requiere adicional, sí. Entonces eso va para el cliente. Entonces ahí hay un proceso. Entonces lo que yo solicito en base a esta explicación, pues todavía no muy detallada o específica, que espero se entienda, es que se indique este proceso. Si habría que incluir una subetapa más, se incluye. O si ya está este proceso dentro de estas dos subetapas, ahí se tiene que detallar. En conclusión, para seguir avanzando, se entiende de que los tipos de actividades en esta etapa son de análisis, de decisión o evaluación, eh, no sé si de propuesta, consulta, parte del cliente también interviene. Entonces habría que identificar estas etapas. Ahora, temas muy específicos de qué tipo de análisis se hace es parte de lo que hemos venido bueno, revisando, tanto en el chat como en el inicio de Daniel, que ha estado dejando. Entonces, eso ya está incluido, debería estar incluido en una de estas actividades para que no se entienda de que, o para que no haya dudas de ustedes, dónde está este tema o dónde está este otro tema que se hace en esta etapa. No debería estar incluido acá. Entonces, lo que habría que hacer, ingeniero Joaquín, ingeniero Daniel, para esto tal vez les puede tomar algo de tiempo, así que no sé si la otra reunión en lo posible se puede dar la otra semana, pero lo que sí habría que hacer es especificar, ¿no? Ese proceso. Y ahora respecto a los problemas que se ha comentado, que está en la parte de aquí abajo, eh, ya falta de coordinación, falta de coordinación en ciudad, prestaciones adicionales. Entonces, acá ya ustedes ya lo han indicado, información de cliente, propuesta de solución, claro, no para diseño, ya visto. Y por ahí me gustaría leer un comentario último, ¿no? Que se dejó o que se estaba indicando. Cortos, ok. Ya, es respecto al tema de cambio. Yo considero que en este tema de cambio, si público-privado involucra un tema pues, financiero, alcance, eso depende mucho, entiendo, de la etapa de diseño, puede involucrar algún tipo de desgaste, ¿no? En el cual se trate de buscar algún tipo de solución más conveniente. Bien, esto ya tiene que ver con el tema técnico y detalles, pero eso es lo que se quería indicar. Solamente lo que me parecería que quedaría un poco, no inconcluso, pero un poco falta de tiempo en esta etapa, es el aporte de los demás. Porque si yo considero que son temas específicos, donde podríamos tomarnos un buen tiempo conversando ese tema respecto a cambios de proyectos, diferentes marcos situacionales, en el cual pues esto impacta costo, tiempo, el cliente, la aprobación, las limitaciones que se tienen. ¿Ya? Entonces eso considero que hay seguramente muchos comentarios de ese tipo, pero ya por tema de tiempo, pues vamos a dejar esto al alcance de los consultores, ¿no? Ya, bien. No sé si hasta ese punto hay alguna consulta. Por favor, coméntenmelo, si es que hay alguna consulta hasta aquí. Ok, bien. Eh, ya. Aquí, en esta parte que está acá, la parte izquierda, eh, yo tengo eh, voy a tratar de agruparlo todo para, para poder avanzar, pero sin un tema pues de hacerlo rápido, sino estratégico. ¿A qué me refiero? Voy a hacer una consulta general para avanzar todo eso. Los siguientes pasos va a ser que me voy a tomar el tiempo a hacer una propuesta para que luego es una propuesta un 70%, digamos, ya un 70, 60%, que voy a enviar, voy a coordinar con los consultores, estoy hablando externo a esta reunión, para que ellos lo validen y lo complementen. De esa manera vamos a tener esta parte detallada. Repito, voy a tomar todas estas etapas de manera general. Después de esta reunión yo voy a hacer una propuesta, voy a enviar esto a GBR para que ellos lo validen y lo terminen de complementar y así vamos a tener. Ya porque este proceso es un proceso pues que igual que los demás nos puede tomar un poco más de tiempo y bueno, vamos a tener un poco más de tiempo en otras sesiones de revisarlo. Ya, ese va a ser el proceso. Entonces, la consulta sería, de manera general, ingeniero Daniel,
respecto a cómo se va a manejar ya una vez entendiendo, a ver, ya creo que acá me estoy olvidando una etapa más, ¿no? No, bueno, no me estoy olvidando, sino que esto involucra lo mismo que comentaba. Por ahí la única duda que ya se tendría que responder es el tema del ajuste y validación. Pero ya, volviendo a lo... Retrocedí un poco porque pensé que me estaba olvidando algo, pero ya todo está incluido en lo que comentaba. Esto sería el alcance, a ver, atentos. Ya una vez estando en ejecución, se entiende que lo que nosotros queremos gestionar es la información. Lo que ya se había dicho en reuniones anteriores de este tema es que la información se va a gestionar de manera progresiva. Entonces esto va tanto, no es, habíamos indicado que hay un tema técnico constructivo a nivel de plan técnico constructivo, vuelvo a indicar, que se va a ir realizando y esto va a ir en paralelo con el nivel de detalle, información, revisión. ¿Cómo serían estos procesos? ¿Me podría explicar, ingeniero Daniel, respecto a los planes, a lo que es la identificación de estas incompatibilidades y hasta llegar, digamos, a un proceso de absolución dentro de campo y obra? Sí, lo que sucede es de que antes de llegar a campo, uno tiene que ya tener el tema de un plan maestro, digamos que de implementación, ¿no? Ya sea de tu campamento, etcétera, para que tú puedas abastecer tu almacén. Entonces, ese plan maestro debe ser desde antes, ¿no? Desde que ya empiezas a recibir o tienes en este caso lo que se llama la buena pro, ¿no? Para ello, entonces, comenzamos con un plan maestro, ya sea mensual o semanal, ¿no? De acuerdo a la metodología que se vaya utilizando. Comenzaríamos con el tema de implementación, ya sea de oficina técnica, logística, pues y de repente las primeras partidas que se van a ejecutar, en este caso, eh, calidad. Luego de ello, tendríamos mientras hacemos la revisión en su totalidad del expediente técnico, pues ver el tema del procedimiento constructivo que se va a hacer y de acuerdo al procedimiento constructivo ver si es que el calendario de obra que se tiene que actualizar, pues está, digamos que de acuerdo a la realidad del proyecto, ¿no? Entonces, pues nada, revisar cada una de las partidas, ver las especificaciones técnicas, a la par también la forma de pago de cada una de ellas que esté dentro de eso, para ver cómo es que vamos a afrontar el proyecto y ver cuáles son las partidas de repente que nos van a generar, digamos que una valorización más temprana, ¿no? Porque hay que tener en cuenta pues que a veces según la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Bueno, ahorita la ley de contrataciones generales del Estado, nos comenta pues de que nosotros tenemos que llegar a cierto porcentaje para no llegar a un cronograma acelerado, ¿no? Entonces, sería bueno que nosotros sectoricemos cada una de estas partidas, ver y desmenuzarlas para ver cómo los vamos a afrontar, cuáles son nuestras cuadrillas o frentes que van a empezar a atacar, ¿no? O sea, que son frentes muy amplios, ver cuántos van a empezar y sectorizarlo, ¿no? Creo yo que sería eso, ¿no? Desmenuzar a cada una de las partidas, sectorizar y elaborar en base a eso, pues, tanto con logística y área técnica, ¿no? Ok. Bien, igual voy a estar atento si hay algún comentario. Me gustaría también dar mi alcance respecto a estos procesos. Primero, identificando el alcance del tipo de proceso que nosotros estamos tratando de mapear, todo lo que tiene que ver con la gestión de la información. En este caso, nosotros vamos a obedecer a un tema de prioridades. Las prioridades van a venir siendo, pues, hoy va a ser una entrada del plan, ¿no? De la planificación. Entonces, en base al plan, nosotros vamos a ir priorizando las zonas o elementos dentro de la metodología dentro del campo para ir nosotros haciendo un levantamiento más detallado de la información, tanto del modelo como de campo, proceso constructivo.
Hay muchos procesos que podríamos discutir en el tema BIM, pero no necesariamente todo es lo que se va a hacer en este tipo de alcance inicial. Pero uno es la entrada del plan. Tengo el plan y lo que podemos hacer, voy a decir podemos, porque no es algo que se va a plasmar aquí, porque es un marco inicial. El marco inicial incluso en algunos tipos de casos es inexistente, porque parte de la problemática que nosotros estamos difundiendo y también analizando es justamente que hay una necesidad de, o hay, mejor dicho, una autoorganización entre los equipos que todavía es un proceso empírico, pero realmente cuando nos juntamos, y es parte de lo que estamos tratando de hacer ahora, y probablemente vamos a dedicar un poco más de tiempo de lo planeado a este mapeo, pero es para poder definir un marco inicial en base a la experiencia. Entonces, una parte de la experiencia voy a proponerlo, ya, como he comentado hace un instante, ahorita lo voy a explicar mejor. Hacemos primero el plan. En base al plan presentamos, incluso antes de esto, debemos presentar un informe de compatibilidad de solamente el sector, porque hay que entender algo también importante. En la etapa previa, nosotros, ¿qué hemos hecho? Probablemente hemos identificado un grupo de restricciones y limitaciones y hemos atendido en ese momento las que van a afectar el presupuesto, van a afectar el alcance del proyecto. Y eso se ha absuelto con la aprobación del cliente, del gerente de obra, para que se atienda y se resuelva antes del inicio. Pero ya yendo específicamente a la etapa de obra, van a manifestarse otro tipo de variabilidades. Y nosotros tenemos que, en ese caso, dar el soporte específicamente según un plan. Entonces, hay un proceso que podemos seguir. Voy a comentar. Identificamos las incompatibilidades o restricciones relacionadas con la información según el plan. Eso presentamos, igual que el otro proceso, pero ya solamente en el RFIS, presentamos para que lo evalúen quienes toman decisiones respecto a estos asuntos. Eso puede ser una reunión. En base a la evaluación, consultamos a la supervisión y ahí la supervisión hace una revisión, pero eso ya es un proceso entendiendo si se requiere cambio de mapa. Y luego esto vuelve, después de que se envía la supervisión, vuelve para que nosotros ya actualizar en base a los cambios el modelo. El modelo se actualiza, se obtiene la información para los detalles o la información para campo. Ya, y ahí no acaba todo, ¿no? Luego, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer un seguimiento del avance de obra. Eso sí tiene que ver con nosotros, porque nosotros estamos haciendo un proceso de la valorización del proyecto, que tiene que ver pues con el tema de pagos y eso. Entonces ahí continúa ya ir verificando el avance de obra para hacer una valorización y ir manteniendo un modelo as-built del proyecto. Ya, entonces ese es el proceso. Normalmente lo estoy escribiendo, pero realmente hay que verlo, ese proceso. Entonces, lo que he comentado es que voy a proyectar un punto de partida para en base a esto ir discutiendo. Ya, por el momento también quiero indicar lo siguiente. Estoy tratando pues de ver el tiempo, estoy tratando de ver que se mantenga un tema del objetivo de este tipo de sesiones. Si toma más tiempo, habría que evaluar, ¿no? ¿Qué tanto podríamos nosotros, si tomamos un poco de tiempo, tomar ciertas decisiones como hacerlo externamente estas reuniones para no limitarnos en tema de tiempo y luego ver la forma como compartir con ustedes o ver la forma como sumar su opinión técnica. Así que esto último que estoy comentando yo lo coordinaré con Ingeniero Daniel y con Ingeniero Joaquín para ver cómo terminamos de cerrar este mapa de procesos. Por lo pronto, mi propuesta viene a ser eso. Voy a tratar de aportar y proyectar algo, tomarnos un poco más de tiempo probablemente para trabajarlo, esto, y tener una nueva reunión, no sé si ya para pasar el diagnóstico o para terminar el mapa de procesos. Ya, eso es lo que podría comentar. Entonces voy a ver si el chat un momento, si hay algún tema relacionado a esto. Ya, voy a hacer unos comentarios del último, eh, por ahí, punto indicado del arquitecto y de ahí vamos ya a cerrar esta sesión porque, bueno, ¿no? Ya no sería muy adecuado pues, mucho tiempo, ¿no? Eso es lo que sería, pero sí tratar de volver al mismo tema o ver cómo continuamos. A ver. Claro, esto ya tiene que ver pues, con un tema de la planificación,
modelos 4D, habría que esto conversarlo en su momento, cuando ya empecemos a ver la propuesta de valor. Sobre la ISO 19650, ¿nos podrías ayudar en eso, Jorge? Tratando de indicarnos, ¿no? Los alcances específicos de este tema. Porque ahorita, en una opinión superficial, te diría que hay algunos alcances del ISO 19650. Nosotros estamos viendo sobre todo un tema operativo en este momento. Y el tema de la ISO yo lo identifico como un tema más estratégico. Y sí hay temas operativos, pero ya tiene que ver con el marco BIM. Y eso tal vez en el tema de propuesta de valor. Ya, entonces es un tema también que discutiremos, pero en base también a tu aporte, Jorge, pues puedes comentarlo, ¿no? Oportunamente y lo ponemos en discusión. Pero lo voy a tomar en cuenta. Bien, entonces tratando de ya ir concluyendo esta sesión, eh, voy a repetir un momento los puntos importantes. Me gustaría tal vez saber si hay alguna consulta, dudas a este punto. Ok, entonces para cerrar esta sesión, la conclusión sería esta. Vamos a coordinar y comunicarles cómo vamos a terminar este mapa de proceso. Las opciones son hacer una reunión más, obviamente, y terminarlo ya con una propuesta concreta y tratar de gestionar algunas opiniones técnicas entre reuniones. Me refiero a la parte inferior que hemos tratado de identificar. De esa manera, cerrar esta parte. Parte de hacer eso va a ser que voy a hacer una propuesta inicial que voy a ver cómo lo gestionamos en una próxima reunión o entre reuniones. Me refiero pues de manera más específica con los consultores para darles algunas indicaciones que les ayuden a ellos a concluir esto. Y luego, obviamente, comunicarles a ustedes. Bien, eso sería lo que concluiría de la parte del desarrollo del mapa de procesos, que es el marco inicial. Ya, eso sería respecto a la sesión. No sé si hay algún comentario, opinión final antes de ir cerrando esta sesión. Bien, entonces esperaría la confirmación de si está claro, ingeniero Daniel, ingeniero Joaquín, de lo ya indicado para ponernos de acuerdo. Sí, Bien, elaborar un mapa Ramón. de proceso, ¿verdad? Sí, coordinar por reunión cómo vamos a terminar de agilizar este proceso y ahí comentar unas opciones, ¿no? Entonces, coordinar solamente mañana y ya pues, ponte de acuerdo, ¿no? Y luego comunicamos, porque está quedando pendiente. Ya, eso es lo que he indicado. Correcto. Lo conversamos mañana, en todo caso, Daniel, Kevin, por ahí también parte del equipo, junto con Andrés, para poner un poco al día sobre la reunión. Me escribió hace un momento disculpando la ausencia, Víctor, por un tema imprevisto, pero igual lo vamos a poner al día junto con Daniel y con Kevin. Ok, bien. Entonces, les solicitaría igual a los demás participantes que ya entendiendo la dinámica de este mapa de procesos, entendiendo también el tipo de caso, estén teniendo, ¿no? sus aportes. Voy a tratar de coordinarlo y espero haber pues atendido todas sus consultas. Por ahí he visto alguna, creo que no he atendido, pues no, recién me he dado cuenta al final, ya lo veríamos, lo tomaríamos en cuenta en su momento. Bien, si no hay más comentarios, no hay más opiniones, eso sería esta sesión. Ya por la comunidad nos mantenemos informados todos. Ya. Bien, eso sería de mi parte, ingenieros, arquitectos. Que tengan buenas noches. Estamos coordinando. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Chau, chau.